Repercusiones que dejó esto. Ya recién veíamos que, por ejemplo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó, ¿no?, cuando le preguntaban qué significaba, por ejemplo, uno de los tantos puntos que anunciaba el presidente de la eliminación del 90% de los impuestos para el próximo 2025, el anuncio de la baja de retenciones si el panorama fiscal acompaña, una serie de cuestiones. Había mucha expectativa con esto. Después del balance de lo logrado según el gobierno y lo por lograr a partir del año que viene, y en la ratificación a partir de las urnas en un año legislativo como el 2025, o no, del modelo económico que está implementando La Libertad Avanza a partir de Javier Milei y todo su equipo, que se lo veía ayer en la cadena nacional apoyando el mensaje presidencial grabado y emitido finalmente a las 21 en cadena nacional. José Simonella nos va a ayudar a ver las cuestiones más técnicas, económicas, ¿no?, más allá de lo político que se dijo ayer en el discurso, que duró 35 minutos aproximadamente. José Simonella, economista, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente. Bueno, económicamente o políticamente, desde lo económico también, ¿cómo empezarías a analizar los anuncios concretos que se hicieron? Ya sea mirando para atrás con lo realizado, ponderando lo que han considerado como un logro y con los desafíos que se plantean para lo que viene. Comenzando para adelante, más que anuncios, fueron enunciados, ¿no? Esto es decir, vamos a sacar el 90% de los impuestos. Hay que entender que de la cantidad de impuestos que hay no quiere decir de lo que pesa sobre el valor de bienes y servicios que tiene la sociedad. Es decir, estamos hablando de impuestos, no de recaudación. El 7 impuestos explican más del 90% de la recaudación. Entonces se podrán eliminar un montón de impuestos, pero que son de bajísima relevancia en términos de la recaudación. Sí, no es menor el tema en términos del trastorno operativo que genera. Por lo general, controlar esos impuestos sale más caro que lo que recauda, y liquidarlos es más trastorno que el pago en sí. Así que yo te diría que viene más por un enunciado que un anuncio concreto. Por eso Sturzenegger salió a aclarar hoy, me parece. El gobierno mantiene a rajatabla el déficit fiscal cero, y para eso necesita mantener la recaudación, una recaudación que no va a incrementar como consecuencia del crecimiento. Recordemos, y acá ya me voy un poquito para atrás, que la euforia que hay en los sectores financieros, esto es tipo de cambio planchado, tasa de interés a la baja, acciones y títulos subiendo de manera muy, pero muy relevante, con un riesgo país por debajo de 750 puntos, lo cual era impensado hace un tiempo atrás. Así que esa euforia que hay financiera, y esta desaceleración de la inflación, que todavía seguimos teniendo inflación muy alta en términos de los países del contexto internacional, pero que comparada con la inflación de hace unos meses atrás es realmente menor. Esa euforia financiera no se traslada a la economía real todavía. La gran duda es si se va a trasladar a la economía real, una economía real donde la recuperación, todavía no hay crecimiento, hasta ahora hay recuperación de lo perdido, es solo en algunos sectores, el sector minero, el sector agropecuario, porque no enfrentó las sequías que enfrentaron años anteriores, y te diría el sector energético. Al resto de los sectores les cuesta recuperar, y los sectores que son mayormente demandantes o que mayor mano de obra demandan y donde más pymes hay desarrollando su tarea, son los sectores que más atrasados están, que están todavía con niveles de actividad muy bajos comparado con años anteriores, que es la construcción, el comercio y la industria. Así que me parece que el desafío para adelante, más allá de estos enunciados, que obviamente la gente valora, que le digan que le van a quitar impuestos, la gente valora, me parece que todavía en el corto plazo no lo van a sentir. El hecho de que le haya dicho que va a quitar el cepo en el 2025 le puso una condición muy fuerte, que es que si hay un apoyo concreto del Fondo Monetario Internacional o algún financiamiento externo, porque los stocks de deuda en dólares todavía son muy altos. Así que yo te diría que esto prácticamente le dijo el cepo,
reafirmó el concepto que viene diciendo el ministro de Economía, que el cepo no va a ser quitado en el corto plazo. Y por otro lado, respecto de si la competencia de moneda, eso es transparentar una operatoria que existe en la realidad, eso es una buena cosa, pero no le va a cambiar sustancialmente la vida ni a las empresas ni a las personas, porque todavía no se ve una recuperación homogénea y mucho menos un crecimiento, que es lo que la Argentina necesita para dejar atrás una década o más de una década donde no crecen, donde no crecemos. Hay, bueno, varias cosas que querría preguntarte, José, pero antes que me olvide te voy a hacer alusión a dos puntualmente. Tiene que ver con, lo mencionabas, la chica en la brecha cambiaria, y este veranito, de alguna manera, si se le puede llamar de alguna manera, va a llegar cuanto más hasta que asuma Donald Trump, por ejemplo, que vuelva a repuntar el dólar y se encarezca para la Argentina, si esto es así. Por un lado, decime tu opinión. Y también otra preocupación para las provincias es esto que decía el presidente, de que las provincias ahora van a tener que competir entre sí para atraer inversiones, con lo cual va a competir Buenos Aires con Jujuy, por ejemplo, ¿no? Con la diferencia de recursos y cuestiones que hay ahí, la coparticipación, ¿cómo se va a administrar eso? Respecto de la primera de tus preguntas, el veranito, el tipo de cambio, un tipo de cambio donde prácticamente ha desaparecido la brecha, eso es una buena noticia. Y obviamente aquí el riesgo es que Argentina no pueda lograr competitividad con una reducción de impuestos o con una mejora en las relaciones, digamos, en las leyes laborales, o con una mejora en la logística, en la disminución del costo de logística y demás. Si Argentina no logra competitividad, y frente digamos, a la presión del contexto internacional, con un gobierno que estaría dispuesto incluso a abrir importaciones, obviamente que la realidad de la empresa, fundamentalmente la pyme del interior, es complicada, ¿no? Es muy complicada, y por ahí nos remonta un poco a los recuerdos de los 90, donde hubo una gran cantidad de pymes que tuvieron que cerrar porque no pudieron competir con el contexto internacional, que claramente tiene otras condiciones fiscales, laborales, financieras, inflacionarias, de logística, etcétera, etcétera. Así que ahí hay una gran preocupación. ¿Cuánto va a durar este veranito? Dependerá de la lógica y de la coherencia de las medidas. Mientras haya cepo, el tipo de cambio podrá estar un poco más tranquilo. Mientras el gobierno no emita, el tipo de cambio podrá estar más tranquilo. Mientras los agentes económicos no entren en pánico por alguna cuestión, algún signo negro interno o internacional, que nunca estamos lejos con este contexto geopolítico tan complicado que tenemos últimamente, de que eso suceda, va a estar tranquilo. Habrá que ver, como muy bien decís vos, qué va a pasar con Trump, porque si bien el gobierno el presidente se identifica con Donald Trump por las formas, ideológicamente uno es proteccionista y otro es libertario. O sea, Trump ya ha dicho que va a proteger la industria estadounidense, le va a poner aranceles a los chinos, le va a poner aranceles a los mexicanos, a los propios canadienses que están en el NAFTA, mientras nosotros estamos avanzando en una idea de libre comercio a nivel internacional, y esto no deja de ser un problema. Respecto de la pregunta, así que dependerá un poco también del contexto internacional, claro, de si este proteccionismo de Donald Trump hará subir el precio del dólar y bajar el precio de las materias primas. Eso nos puede pegar frente a un contexto donde nuestro principal socio comercial, que es Brasil, ha devaluado mucho este año, y esto va a generar presión muy fuerte a nivel de Mercosur. Ya lo vamos digamos, la primera demostración va a ser el turismo nacional, que va a emigrar a las playas brasileras de una manera increíble este verano, porque los precios obviamente que le van a ser convenientes. Respecto de las provincias no pueden competir literalmente por las inversiones que están llegando, porque las inversiones que están llegando para los sectores donde tenemos ventaja competitiva. Entonces, difícilmente la provincia de Buenos Aires le pueda competir a una inversión minera o a una inversión petrolera, porque no tiene ni petróleo ni minerales. Y difícilmente Catamarca le pueda competir a la Pampa Húmeda con las inversiones vinculadas al sector agropecuario. Así que yo te diría que esa competencia por las inversiones
más allá que él hace alusión a inversiones pequeñas que no están viniendo, sino están viniendo las grandes inversiones, las que están beneficiadas por el RIGI y las que digamos, pretenden utilizar o explotar aquellas cuestiones donde tenemos ventajas competitivas a nivel internacional, y esto es minería, hidrocarburo y sector agropecuario, con riesgo incluso a una primarización de la economía, que eso me parece que es un tema que en algún momento se va a tener que discutir. ¿A qué le llamas primarización de la economía, José? ¿Cómo? ¿A qué le llamas la primarización de la economía? Que se exporte el litio en estado 1 en lugar de darle valor agregado al litio, que se exporte el mineral como se exportó el oro durante años sin darle ningún valor agregado al oro. Es decir, cuando vos no tenés capacidad de producción para darle valor agregado, esto genera un buen impacto a nivel de la balanza comercial, pero no genera el empleo y el desarrollo que podría generar. El mejor ejemplo es no es lo mismo exportar el grano de soja a exportar aceite de soja, ¿no? Ahí hay un valor agregado. Así que a eso me refería. Y finalmente te digo que lo que me parece que apunta el presidente es a que se peleen por el tema de dar beneficio a las inversiones para localizarse en términos de la diferencia que puede haber con ingresos brutos, por ejemplo, con tarifas vinculadas a la energía eléctrica, que son las cuestiones que tienen discrecionalidad las provincias, pero eso no alcanza para generar un clima de euforia en inversiones, porque si por un lado vos a la pyme no le diste las ventajas que le diste al RIGI, tiene todas las contras que venía teniendo Argentina para invertir y que el RIGI pretendió levantarla, y por otro lado, si amenazas a la industria local con una apertura permanente o total de la economía y bajar restricciones y demás, difícilmente empresas se radiquen en Argentina para desde acá competirle al mundo, cuando es más fácil radicarse en el mundo para exportar a Argentina. Así que me parece que esa competencia es más un enunciado que un anuncio. Bueno, pero por eso, digo, es tan amplio todos los enunciados que se hicieron que esto ya tiene que ver con una cuestión de tu bajada personal de acuerdo a tu conocimiento. ¿Cuál es la sensación que te queda del balance, del camino económico que se está llevando adelante y del que se plantea, al menos a través de estos enunciados, que muchas veces nos ha pasado que han sido enunciados, que se ponen en la esfera pública y que después se deshacen o se modifican o se revén, ¿no? Sí, los enunciados por lo general luego el gobierno demostró un gran pragmatismo. Esto es el anuncio de la dolarización, que uno de los que la criticaba claramente terminó deviniendo en abstracto y no se habló más, y ahora se habla de la competencia de monedas, que sí es una posibilidad. Entonces yo te diría que el gobierno está cumpliendo la principal aspiración de la sociedad, que era una desaceleración de la inflación. Y esto le está dando rédito en términos de mantener su imagen. Y también lo está haciendo con una vieja, receta, que es la de estabilizar el tipo de cambio. O retrasar el tipo de cambio. Esto no es novedoso, esto lo han usado todos los gobiernos. Lo novedoso acá es que a esto le adhirió una ancla fiscal, que es déficit fiscal cero, y esto lo está cumpliendo, y esto está demostrando que le da resultado la no emisión, y por eso la gente incluso apoya el ajuste. La gente te dice, yo no estoy mejor que años anteriores, pero tengo esperanza que en años posteriores va a estar mejor. Mientras el gobierno logre mantener eso, estos enunciados le dan resultado. Lo cierto es que el gobierno va a mantener, de mi óptica, rajatabla el déficit fiscal cero, y lo que sea necesario para mostrar una desaceleración inflacionaria, aunque sea un amesetamiento en el peor de los casos, pero que no vuelva a tener un pico inflacionario. Y por ende hace todos los esfuerzos, incluso en contra de su propia ideología, porque no libera, por ejemplo, el precio de los servicios públicos como le hubiera gustado, no quita los subsidios como le hubiera gustado, y lo está haciendo de una manera muy gradual para que esto no impacte en la inflación, que es la principal ancla política que tiene el gobierno. José Simonella, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande, que tengan todos muy buen día. Igualmente, economista con el análisis económico justamente de los anuncios
que hizo el presidente en el discurso de balance a un año de gobierno. Pausa en Punta la M y ya venimos con más.